una ex candidata a la presidencia del Ecuador, Luisa González. Luisa, qué gusto tenerla en nuestras pantallas de Telesur. Gracias por acceder a esta entrevista. Bienvenida. Un abrazo, gracias por este espacio. Un saludo a toda la gente de nuestra Latinoamérica que se conecta a través de Telesur. Señora Luisa, ¿cómo recibe esta contundente victoria arrasante por el no que ha dado la población ciudadana del Ecuador en medio además de una campaña, hay que decirlo, de miedo, de persecución política y hasta de criminalización, lo digo con propiedad, de la protesta que está resguardada inclusive por la propia Constitución del Ecuador? ¿Cómo recibe usted esta victoria por el no? Primero, agradecer al pueblo ecuatoriano. Aquí hay que dejar en claro que el que ha vencido el día de hoy es el pueblo ecuatoriano. Esta victoria se la lleva los ecuatorianos que le dijeron no a un poder abusivo que aplasta, que persigue, que miente y que además para hacer campaña utilizó los recursos públicos de forma indiscriminada, regaló bonos a ciudadanos, a la fuerza pública, pero la ciudadanía se ha dado cuenta que es un gobierno que está desde el show, desde la compra de votos y desde la mentira. Este es un no rotundo a Noboa, es decirle a él, tú con nuestra patria no juegas, es decirle a él, nuestros derechos se respetan, la Constitución de la República, esa Constitución del 2008, ha sido ratificada por el pueblo ecuatoriano por segunda ocasión. Hoy el pueblo ecuatoriano dijo, queremos seguir gobernados por una constitución que nos da derechos a la salud y a la educación públicos de calidad y gratuita, que protege la seguridad social, no solamente de los ciudadanos, sino también de la fuerza pública, y esta debe ser universal. También el pueblo ecuatoriano le ha dicho, se respetan los derechos de la naturaleza. Daniel Noboa tiene intereses mineros, intereses petroleros, como ya se ha demostrado. La familia Noboa tiene empresas vinculadas a la minería y pretendieron llevarse uno de los campos petroleros más grandes de este país, que es el campo Sacha. Hoy el pueblo ecuatoriano le dijo, los recursos naturales estratégicos y los recursos como el petróleo y la minería son del pueblo ecuatoriano, que hicieron llevarse la Constitución en peso para poder también poner la precarización laboral a través del contrato por horas. El pueblo ecuatoriano, una vez más y por segunda ocasión, le dice a Daniel Noboa, no queremos precarización laboral. El pueblo empieza a despertar y queda ratificado que hoy quien pierde es un gobierno que mata, que persigue, que aplasta a los más inocentes, como se lo hizo en las protestas de octubre. Y también en una narrativa de Daniel Noboa que siempre utiliza para manipular a la población, está constantemente diciendo que es la Constitución de la República la que no le permite darnos seguridad o detener, apresar a los líderes de las bandas delictivas y a los delincuentes. Sin embargo, con esa misma Constitución, el día de hoy detuvieron a Pipo, uno alias Pipo, que es uno de los GDOs y líderes de las bandas delictivas más temidos en el país. Lo capturaron con la misma Constitución. Todas las mentiras de Noboa quedan en evidencia y el pueblo ecuatoriano le ha dicho, no queremos ser gobernados de la manera que hemos venido en estos meses. Ahora, lo más riesgoso es que está usando mal los fondos de los ecuatorianos y quiebra cada día más el país. Señora Luisa González, en medio de toda esta victoria que ni siquiera ha podido ser escondida por el propio presidente del Ecuador, quien se ha dirigido al país a través de tan solo un mensaje en sus redes sociales y no en su casa de campaña, que ha quedado absolutamente vacía, lo reflejaban también los medios estatales, locales e internacionales. Hoy ha ganado la victoria de la verdad, lo decía usted, sobre la mentira. Esta no es una hazaña menor en medio de una guerra cognitiva sin precedentes que también aqueja al Ecuador, así como otros países de nuestra región latinoamericana. ¿Qué decir sobre este punto? Los medios hegemónicos están comprados a través de la pauta. Muchos portales digitales también han sido comprados de forma muy oscura a través de este gobierno y una campaña sucia en redes sociales. Más de 7 millones de dólares aproximadamente ha gastado en publicidad y demás en este tiempo de gobierno. Dinero que puede servir para la salud, para la educación, pero lo usan para gobernar desde las redes, desde la pauta, desde la campaña sucia, desde la mentira.
Y hoy el pueblo ecuatoriano ya no cae en esas mentiras. Y eso es fundamental resaltar, porque han usado el odio y el ataque. Y el pueblo, un pueblo hermano, le dice, no queremos seguir confrontados, aquí lo que importa es que estamos siendo mal gobernados y que le decimos a ese presidente que lo único que está haciendo es llevarse los contratos públicos hacia su familia y gobernar desde la corrupción y tapar esa corrupción y repartirse los contratos del Estado entre amigos y familiares. Hoy día el pueblo ecuatoriano le ha dicho no. Y queremos un gobierno que cumpla la Constitución de la República, que se garantice la salud, la educación, la seguridad, sobre todo porque vivimos en medio del miedo. Pero hoy la esperanza, la fe de días mejores ha vencido por encima del odio, que es lo que genera y lo que trata de instaurar este gobierno. Eso en cuanto al contundente no en el panorama interno de la radiografía política, social y económica que aqueja también en medio de esta crisis multidimensional hacia los ecuatorianos. Quiero preguntarle, más del 50% le dice no también a esta primera pregunta de la instalación de bases militares extranjeras. ¿Este será también un rechazo contundente al tutelaje y a la injerencia en nuestra región en medio de una amenaza latente también, no solamente en el Caribe, sino en el Pacífico? Es claro que Daniel Noboa miente cuando dice que trae bases militares extranjeras para que protejan a los ecuatorianos o para combatir a la delincuencia, y el pueblo ecuatoriano se ha dado cuenta de eso, que lo que realmente le interesa a Daniel Noboa es introducir a nuestro país, que históricamente ha sido un país de paz, que no entra en conflictos ajenos, lo quiere introducir en un conflicto bélico armado internacional, sirviéndole de patrio trasero a Estados Unidos. Ecuador le ha dicho, no queremos injerencia extranjera, se respeta nuestra patria, nuestra soberanía y nuestro territorio no es para bases extranjeras que lo único que hacen cuando vienen a Ecuador es cometer abusos, violaciones y destrozar más la patria. Jamás ha sido Ecuador un país seguro cuando tuvo una base militar como la que estuvo en Manta, más bien al contrario, de cerca de 17 muertes violentas que había por cada 100.000 habitantes. Con la base militar de Manta bajamos a 5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes e hicimos de Ecuador el segundo país más seguro de Latinoamérica. Ahora, esto puede servir como un termómetro para los futuros procesos eleccionarios, es decir, algunos usuarios dicen, inclusive en las reacciones en redes sociales, que se ha acabado el tiempo de campaña, ahora le tocará gobernar en lo que queda a la administración de Noboa, pero ¿cómo confiar en una administración que se ha dedicado todo este tiempo en propaganda, en destinar millones a los medios de comunicación para tergiversar la realidad e inclusive no ha respondido ante la denuncia de fraude que hacía su tolda política? Bueno, voy a partir por lo final, el fraude, queda confirmado que hubo fraude. No es imposible que un presidente que hace poco ganó con tan amplio margen haya perdido de esta manera tan abrumadora, pese a todo lo que invirtió para hacer campaña, haya perdido esta consulta y referéndum. Entonces, en tan poco tiempo, esta pérdida solamente demuestra que sí, que se hizo un fraude electoral en las últimas elecciones. Lo siguiente, vemos muy complicado que pueda gobernar realmente. Tengo que decir lo que es, Daniel Noboa nunca ha trabajado en su vida, es heredero de una fortuna, pero no es alguien que haya siquiera hecho crecer esa fortuna, ¿no? Entonces es la primera vez que le toca trabajar, no conoce el manejo de la industria en el sector privado, menos en el sector público, y lo que está haciendo es destruir el país. Tengo que decir que de mi análisis no veo realmente que se vaya a enrumbar correctamente el Ecuador, no veo visos de que Daniel Noboa pueda conducir correctamente a la patria, no tiene un equipo adecuado, la gente que está al frente de diferentes carteras de Estado estratégicas, como por ejemplo el Ministerio del Interior, del cual depende la seguridad del Estado, no hace un uso adecuado de los recursos. En inversión apenas ha usado un 4% del presupuesto asignado, no tiene un conocimiento estratégico. El ministro que está al frente, tengo que decirlo como es bachiller, no tiene experiencia, conocimiento técnica
sobre lo que es manejar la seguridad del Estado. Se ha rodeado de amigos, pero no de expertos en las diferentes materias. Un país como Ecuador, con los niveles de violencia que tiene, siendo el segundo más violento del mundo, cuando cada 50 minutos asesinan a una persona. Bebés de 9 meses, de 2 años, han sido asesinados en manos de la violencia. Necesita gente con mucha experiencia y hoy no es lo que estamos teniendo como país. Para que pueda salir adelante el Ecuador con un gobierno como el de Noboa, tendría que cambiar absolutamente todo el gabinete y rodearse de gente que tenga experiencia por lo menos, pero no vemos que esto vaya a darse en el corto o en el mediano plazo. Y la victoria del no desde un rostro humano, desde esa perspectiva humana, señora Luisa González, ¿usted cree que es la derrota más cara del gobierno y tiene que ver porque ha invertido millones, no solamente para el desarrollo de esta consulta y referéndum, sino también lo que se ha erogado para la propaganda? ¿En qué se hubiese destinado este dinero? Son millones de dólares que ha gastado Daniel Noboa en publicidad, en comprar votos. No hay una estrategia de hacia dónde queremos conducir al Ecuador. ¿En qué se hubiera gastado? Hay muchísimo en qué gastar. El dinero además está en las arcas públicas, no lo utilizan de manera eficiente, no gastan el dinero asignado, no lo usan como deberían hacerlo, pero adicionalmente, primero, pagarle la deuda a las unidades de diálisis. Tenemos más de 1.000 enfermos renales que han fallecido por las deudas que se mantienen con las clínicas de diálisis. Lo siguiente, pudo haberse utilizado en arreglar la infraestructura educativa. Tenemos más de 400.000 niños y jóvenes que han salido del sistema educativo y que hoy sabemos que el 60% de las bandas delictivas están integradas por niños y jóvenes. Rescatar a nuestros niños es fundamental. Pudo haber hecho la adquisición de las medicinas que se requiere hacer para salvar la vida de los ecuatorianos. Casi la mitad de la población está entre pobreza y extrema pobreza. Acuden a los hospitales públicos y resulta que no hay ni siquiera una jeringuilla, no hay medicinas. Allí debió haberse destinado estos recursos. Infraestructura vial. Cada día aumenta el número de muertes por accidentes de tránsito, ya que la mayor parte de la infraestructura vial del país, de las carreteras estatales, cerca de un 60%, está totalmente deteriorada. En eso y mucho más pudo haber invertido, pero no saben gestionar el Estado, saben de propaganda nada más, y hoy es por esto que el Ecuador entero le dice no, Noboa no, y se ha pronunciado en su contra. Es una derrota abrumadora lo que ha tenido este gobierno después de tanta y millonaria inversión en hacer campaña. Este no rotundo en esta consulta y referéndum que marca un revés contundente y yo creo que uno de los más contundentes en la historia política de ese país, señora Luisa González. La ciudadanía ecuatoriana ha marcado un nuevo rumbo, es un nuevo camino histórico para ese país. ¿Qué desafío representa y sobre todo qué va a encaminar Revolución Ciudadana de aquí en más? Hoy se marca una nueva historia en el país y un nuevo comienzo de la patria. La Revolución Ciudadana seguirá exigiéndole a Daniel Noboa que cumpla con la Constitución de la República, esa Constitución que le otorga a la naturaleza derechos y que prohíbe minería en zonas de recarga hídrica, como él pretende hacerlo en el austro de este país. Lo siguiente es que el Ecuador le ha dicho que quiere un sistema de prestaciones de salud como es la seguridad social universal, como lo dice esta Constitución, que no queremos precarización laboral como él pretendió hacerlo al querer cambiar la Constitución, y que le vamos a exigir desde la Revolución Ciudadana que debe cumplir con la Constitución de la República y garantizarnos la vida a través de un sistema de salud público de calidad y gratuito, la educación, que es el medio por el cual podemos salir de la pobreza, romper el círculo de la pobreza, que además la Constitución ya lo dice, que es pública, de calidad y gratuita. Y mucho más de lo que dice nuestra Constitución, como la seguridad también, le vamos a exigir que lo cumpla. Ahora, muchos decían que el problema no solamente es el desarrollo de las consultas o referéndums, que nadie se oponía a un proceso que al mismo tiempo es reconocido por la Constitución. Lo cierto era de los recursos erogados en medio además de un paro nacional que había cobrado la vida de 3 personas. Estamos frente a crímenes de Estado. Doctora Luisa González, usted conocedora también de esta temática, ¿qué deberá enfrentar el gobierno de aquí en más? Estamos hablando de responsabilidades que además
no se deslindan y no se traspasan a otros. ¿Tendrá en algún momento que Daniel Noboa responder ante la justicia también por el caso de los niños de las Malvinas y otros hechos que se han registrado durante su gobierno? Daniel Noboa va a tener que responder. Los delitos de lesa humanidad no prescriben. Y en el caso de los 4 niños de las Malvinas, para quienes nos escuchan desde otros países lo sepan, son 4 niños, uno de ellos de 11 años, que fueron detenidos por la fuerza pública, por militares, que luego los golpearon, los torturaron, les avaliaron, los asesinaron y cuando fueron encontrados calcinados, además de la autopsia que se hizo, se desprende que ni siquiera tenían sus órganos. Ese es un crimen de Estado, los más brutales que se puede cometer a nivel mundial y que además estos niños fueron desaparecidos en manos de quien tenía que haberles dado cuidado. El gobierno de Daniel Noboa ha intentado callar esto, ocultarlo y además hablar en contra de estos niños. Esto es un delito que no prescribe, es un delito de lesa humanidad y tendrá que responder. Asimismo, en medio de las protestas, hay las grabaciones incluso de cómo dispararon a población inocente, dispararon, persiguieron, asesinaron a 3 hermanos de pueblos y nacionalidades, de pueblos indígenas en Imbabura, pero también hay personas que perdieron sus piernas, sus ojos, por la fuerte represión que hizo Daniel Noboa a través de la fuerza pública en comunidades sencillas a las cuales les quitó el internet, la energía eléctrica y entró con fuerte contingente policial, violando todo derecho humano y todo procedimiento legal que corresponde al uso de la fuerza, al uso progresivo de la fuerza. Queremos agradecer por esta entrevista exclusiva a la doctora Luisa González. Gracias por su tiempo para Telesur. Una rotunda victoria por el no aplastante de la población ecuatoriana en contra del autoritarismo también que emprende el gobierno de Daniel Noboa. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. Un abrazo, una buena noche.